La primera venida de Jesucristo es en gran parte un modelo de la segunda venida. Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al La Preludio. obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos mis amigos a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo es acelerar nuestra preparación individual y como familia para los eventos que precederán a la segunda venida. Gracias a todos por los mensajes que me han dejado durante esta semana que les he podido compartir contenido en el canal. El día de hoy es un día especial, no solamente porque es un día de reposo, sino porque hoy 7 de diciembre se va a llevar a cabo el devocional de Navidad de la Primera Presidencia. Diferente al resto de los años, en este devocional va a ser pregrabado y estamos atentos a este evento que va a ser durante la tarde, 18 horas si no estoy mal, según el horario de Lago Salado. Para nosotros aquí, al menos en Chile, serían las 22 de la noche. El día de hoy, mis amigos, quiero compartirles una publicación, un mensaje del presidente Oaks en el en la revista Leona del mes de diciembre, en la última revista de este año. Estos son los tres grupos que verán las señales de su venida. Y como lo dije en la introducción, la primera venida de Cristo cuando nació, esa primera venida es un modelo en gran parte de lo que será la segunda venida. Y voy a comenzar leyendo esta parte de su mensaje. Dice, Alegres Nuevas de Gran Gozo se llama. De los relatos del Nuevo Testamento aprendemos que los anuncios del nacimiento del niño Jesús en el hemisferio oriental se dieron a tres grupos distintos, cada uno con características muy diferentes. Quienes recibieron el anuncio celestial del nacimiento fueron los muy humildes, los muy santos y los muy sabios. Entonces, hermanos, fíjense lo interesante que menciona en casi la introducción de este mensaje. Esos anuncios, fíjense la palabra que usa, anuncios, se dieron a grupos distintos, con características diferentes. Luego menciona nuevamente la palabra anuncio, pero agrega la palabra celestial, anuncio celestial. Y estos anuncios, hermanos, en gran parte tiene que ver con las señales que se están desarrollando en preparación para la segunda venida. Si bien es cierto, la segunda venida es un evento que todo el mundo lo verá, todos los que estén en ese momento sobre la tierra lo verán, incrédulos, aquellos que creían, todo el mundo lo verá. No va a ser un evento que va a pasar desapercibido. El enfoque del análisis de hoy va a ser en las señales. Así como la señal de su primera venida fue dada, así creo que en estos últimos días se están dando señales que nos preparan y que nos anuncian la segunda venida. Y como dijo el presidente Oaks, estos grupos van a recibir estos anuncios celestiales. Ese primer grupo es los muy humildes. El segundo grupo es los muy santos. Y el tercer grupo es los muy sabios. Así que este va a ser el análisis basado en las palabras del mensaje de la Leona de diciembre de este año del presidente Oaks. ¿Quiénes son los muy humildes, los muy santos y los muy sabios? Vamos a verlo. En primer lugar, dice, el primer anuncio fue para los pastores de las colinas junto a Belén. Los pastores probablemente fueron escogidos para recibir esas buenas nuevas porque eran mansos y humildes. Por lo tanto, eran especialmente receptivos al mensaje de los cielos, lo cual demostraron al visitar al recién nacido. Fíjense la característica, hermanos, que tenían estos pastores. Primero, dice, fueron escogidos. ¿Por qué fueron escogidos? Para ver la señal. Porque dice el presidente Oaks, eran mansos y humildes, y por ende estos atributos los hacían especialmente receptivos al mensaje de los cielos. Y eso lo demostraron cuando fueron a visitar al niño recién nacido. Ahora, fíjense lo que dice
Lucas 2, del 8 al 9. Y había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Fíjense, hermanos, la manera en que estos pastores recibieron el anuncio, a través de una visita angelical. Dice que se les presentó un ángel, la gloria del Señor los rodeó, y de esa manera ellos reciben el anuncio celestial. A pesar de que tenían temor por la magnitud de lo que estaban viendo, más adelante, durante esta visita celestial, dice el versículo 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Es decir, hermanos, estos pastores no solamente recibieron la visita de un ángel, no, sino de una multitud de las huestes celestiales. Y esto, hermanos, fue el resultado de ser mansos y humildes de corazón. Ahora, el presidente Nelson, en el año 2022, en un mensaje que se llama Vencer al mundo y hallar descanso, dijo lo siguiente: ¿qué significa vencer al mundo? Significa vencer la tentación de preocuparse más por las cosas de este mundo que por las cosas de Dios. Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Jesucristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleje el espíritu. Significa estar dispuestos a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Hermanos, vencer al mundo significa llegar a ser humildes discípulos de Cristo. ¿Cómo? Como yo se los he mencionado en otras ocasiones, no se nos pide que seamos perfectos. No se nos pide que inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, abandonemos todos los pecados. Pero sí hay una frase que me llama la atención del presidente Nelson, casi al finalizar, dice, significa estar dispuesto a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Estar dispuesto es muy distinto a decir abandonar inmediatamente, porque claramente, hermanos, es un proceso. Abandonar los pecados favoritos lo entiendo como un proceso de conversión de toda la vida. Alejarnos del mundo, vencerlo a través de el guardar y hacer convenios con el Señor. Entonces, se nos pide al menos estar dispuesto en ese proceso de abandonar nuestros pecados favoritos. Eso, hermano, provocará que nosotros seamos humildes discípulos de Cristo. Vencer al mundo no es un acontecimiento que ocurra en un día o dos, se produce a lo largo de toda la vida. Al aceptar repentinamente la doctrina de Cristo, cultivamos la fe en Jesucristo. Al arrepentirnos diariamente y al guardar los convenios que nos inviste de poder, permanecemos en la senda de los convenios y somos bendecidos con fortaleza espiritual, revelación personal, una fe cada vez mayor y el ministerio de ángeles. Fíjense esta parte interesante porque estamos hablando de estos pastores humildes, el ministerio de ángeles. ¿Por qué ellos eran receptivos o fueron receptivos al ministerio de ángeles? No solamente por estos atributos de ser mansos y humildes, sino también, en palabras del presidente Nelson, hermano, porque continuamente estaban arrepintiéndose diariamente. Es posible que ellos se esforzaran por hacer lo correcto. Así que, hermanos, esto es interesante porque cuando hablamos de los muy humildes, de estos pastores, si ustedes ven la imagen, algo que yo destaco de esta imagen de la iglesia, que hemos visto innumerables veces en los manuales y láminas que utilizamos en las clases, estos pastores aparecen con unos niños, al parecer son sus hijos. Cuando hablamos de los muy humildes, cuando hablamos de vencer al mundo, y lo reflejamos o lo queremos comparar con estos pastores, hermanos, yo lo relaciono de que estos pastores estaban enfocados realmente en lo que de verdad importaba.
en trabajar, en esforzarse por su familia, a tal punto que ellos salen en esta imagen representativa de ese momento con unos niños, con sus hijos, posiblemente pudiese ser. Así que hermanos, el vencer al mundo de alguna manera nos ayuda a convertirnos en seres mansos y humildes y al mismo tiempo, hermanos, receptivos a la administración de ángeles, quienes van a poder ver las señales que se están desarrollando en este momento en preparación para la segunda venida. Aquellos que sean receptivos, incluso a la administración de ángeles, como lo fueron estos muy humildes pastores. Ahora, vamos a adentrarnos entonces al segundo grupo. El segundo anuncio, dice el presidente Oaks, del nacimiento del Mesías se dio en el templo de Jerusalén a dos santos obreros cuyas vidas devotas los hacían merecedores de recibir el testimonio del Espíritu Santo. Cuando María y José llevaron al niño Jesús al templo para el sacrificio prescrito para el primogénito, Simeón y Ana testificaron que él era el Mesías. Y fíjense lo que dice en Lucas 2. Y aquí, había un hombre en Jerusalén llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres llevaron al niño Jesús al templo para hacer por él conforme a la costumbre de la ley, entonces él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Hermanos, algo interesante de Simeón es que en estos dos versículos, o tres, mejor dicho, indica algo bastante especial. El Espíritu Santo estaba sobre él. Y luego dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Hermanos, Simeón era bastante receptivo espiritualmente a la influencia del Espíritu Santo, a tal punto de que podía reconocer cuando el Espíritu Santo le hablaba. Y muestra de eso es que fue movido y se dirigió al templo. Justamente en el templo se encontró con José, con María y con el niño Jesús. Así que hermanos, el Espíritu Santo es uno de los indicadores en esta parte de este testigo del templo llamado Simeón. Otra testigo se encuentra en el mismo capítulo 2 de Lucas. Estaba también allí, es decir, en el templo, Ana, profetisa, hija de Fanuel, y ésta llegando en la misma hora, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Fíjense este aspecto interesante, hermanos. Llegando en la misma hora. ¿Cuál misma hora? En la misma hora en que Simeón había sido guiado por el Espíritu para dirigirse al templo, en esa misma hora, en ese mismo momento, Ana también se encontraba en el templo. Y esta mujer de avanzada edad dice que era una profetisa. Hermanos, hace poco les comenté cuál era el don de profecía. Comenté algunas escrituras y la referencia nos llevaron a que el don de profecía era el testimonio de Jesucristo. Y aquí vemos por qué Ana se le dice la profetisa. Ana, dice los versículos, daba gracias al Señor y hablaba del niño a todos. Hablaba del niño a todos. Ese es el don de profecía, el testimonio de Jesús. Por eso dice, hablaba del niño a todos. Podemos inferir que testificaba de lo que había ocurrido a todos, a todas las personas. Así que hermanos, estas dos personas claramente fueron guiadas por el Espíritu Santo para conocer al niño y ser testigos especiales justamente en el templo. Con respecto a esto, al templo, hermanos, en un mensaje de abril del 2020 llamado Escúchalo, el presidente Nelson dijo lo siguiente: también podemos escucharlo en el templo. La casa del Señor es una casa de aprendizaje
Allí el Señor nos enseña a su propia manera. Allí cada ordenanza enseña acerca del Salvador. Allí aprendemos cómo podemos apartar el velo y comunicarnos más claramente con el cielo. Allí aprendemos cómo reprender al adversario e invocar el poder del sacerdocio del Señor para fortalecernos a nosotros y a los que amamos. Algo que me gusta, hermanos, de esta cita es que en varias ocasiones se menciona la palabra aprendizaje, enseñanza, enseña, aprendemos en dos ocasiones. Así que, hermanos, el templo, la casa del Señor es una casa de aprendizaje. Y ellos, Simeón y Ana, aprendieron, obtuvieron un testimonio del Salvador allí justamente en la casa del Señor, en el templo. Cuando vayan a la casa de instrucción del Señor con su recomendación para el templo, con un corazón contrito y una mente inquisitiva, Él les enseñará. Y esto lo dijo el presidente Nelson en octubre del 2021. Entonces, en el 2020 llamó al templo una casa de aprendizaje y en el 2021 llamó al templo una casa de instrucción. Hermanos, ¿quién nos enseñará en el templo? Él mismo. Hermanos, el Salvador Jesucristo nos enseñará en el templo. Allí podremos obtener, siempre y cuando asistamos al templo con un corazón contrito y una mente inquisitiva. ¿Cuál es esa mente inquisitiva, hermanos? Esa mente que tenía Simeón y Ana. Hermanos, el deseo de querer saber, discernir estas señales que están ocurriendo ahora. Hermanos, y esto es una invitación clara que durante muchos años nos las mantuvo diciendo el presidente Nelson. Acudan al templo. Él quiere enseñarles, Él quiere darle a conocer muchas cosas. Hermanos, si hoy tenemos duda de lo que está ocurriendo, si hoy no logramos ver la majestuosidad de este momento, acudamos al templo y preguntemos al Señor. Dejen este canal a un lado. Por un momento, dejen de a un lado las cosas que yo les he dicho y hagan el esfuerzo ustedes mismos, si no están seguros de que pronta está la segunda venida. Y vayan al templo, hermanos, y pregúntenle al Señor. Él les va a responder. Hablen con el Padre Celestial y pidan que sus ojos sean abiertos, así como el siervo de Eliseo, para que vean, hermanos, la majestuosidad de este momento. Algo que yo creo que es una bendición al tener este canal es poder recibir por parte de ustedes muchas impresiones que ustedes con mucho prudencia y también con confianza me han contado a veces experiencias espirituales sagradas que están teniendo en el templo. Hermanos, y si hay algo que le puedo testificar es que el Señor nos está hablando a los santos, a su pueblo en el templo. Si usted no está hoy recibiendo instrucción en el templo, si usted no está siendo ministrado en el templo por el Señor, entonces vuelva a ir con una mente inquisitiva y pregúntele si este momento es especial en preparación para la segunda venida. Y si lo que está diciendo el presidente Oaks y lo que dijo el presidente Nelson tiene sentido y cómo se debe interpretar. Hermanos, el Señor le va a responder en la medida en que sea guiado por el Espíritu, como lo fue Simeón y Ana. El tercer grupo, dice el presidente Ox lo siguiente: un tercer grupo se enteró de ese extraordinario nacimiento. La Biblia, ligeramente mejorada por José Smith, dijo lo siguiente: unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el niño que ha nacido, el Mesías de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. A causa de esta pregunta no podemos dudar que fueron guiados por el Señor para sus sagrados propósitos. La Biblia enseña que nadie conoció las cosas de Dios a no ser que haya tenido el Espíritu de Dios. Esos magos eran de otra tierra y cultura. Por lo tanto, el hecho de que recibieran un testimonio
Era un recordatorio de que el Mesías nació para todas las personas. Hermanos, y aquí volvemos a ver un elemento que se repite, como se repitió en la experiencia de Simeón y Ana, el Espíritu Santo. Por eso dice, no podemos dudar que fueron guiados por el Señor. Y luego agrega, nadie conoció las cosas de Dios a no ser que haya tenido el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, esos magos del Oriente fueron guiados por el Espíritu. Y algo interesante es que una vez que ellos siguen la guía del Espíritu, hermanos, ¿verdad? Ocurre lo siguiente en Mateo 2:12. Pero avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ellos siguen, ¿verdad?, la señal, se dirigen al lugar, encuentran al niño, lo adoran, entregan los obsequios y de regreso, por el espíritu de revelación, son avisados en sueños, ¿verdad?, para su protección que regresaran a su tierra por otro camino. Hermanos, y esto me llamó la atención porque es lo mismo que le ocurrió al presidente Nelson. Cuando Wendy y yo estábamos en una asignación en un país lejano, aquí podemos ver lo que ocurrió con los magos del Oriente. Estaban siguiendo el espíritu hacia un país lejano, hacia un lugar lejano. Unos ladrones armados me pusieron una pistola en la cabeza y apretaron el gatillo, pero el arma no disparó. Durante esa experiencia, la vida de ambos se vio amenazada. Sin embargo, Wendy y yo sentimos una paz innegable. Era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos y hermanas, el Señor también los consolará a ustedes. Él los fortalecerá y los bendecirá con paz aún en medio del caos. Hermanos, por seguir la instrucción del Espíritu, los magos fueron protegidos, ¿verdad?, antes de partir a su tierra. Por ende, hermanos, la humildad, la santificación que se obtiene en el templo y la sabiduría que nos brinda también la experiencia de seguir al Señor, hermanos, son los elementos, las características indispensables de los que hoy pueden ver, pueden reconocer las señales de la segunda venida. Hermanos, hay señales que todos van a ver. Hay señales de la segunda venida que todos van a ver, que son tangibles, van a ser muy evidentes. Una de esas va a ser la dedicación del templo del lago Salado, la edificación o el anuncio de la construcción de la Nueva Jerusalén, la restauración de las 10 tribus, el retorno, ¿verdad?, de las 10 tribus del país del norte. Ahora, hay muchas señales. Yo creo que la mayoría de las señales que se están llevando a cabo ahora se entienden y se obtienen un testimonio de estas señales por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son imperceptibles. Hay muchas cosas que los profetas nos están diciendo, no solamente en conferencias, sino también en sus redes sociales, como lo vimos esta semana por parte del presidente Biden. Y son parte, hermanos, de la preparación de estos anuncios celestiales en preparación para la segunda venida. Así que, hermanos, creo firmemente que este modelo de testigos que el Señor utilizó es un modelo en gran parte que se va a utilizar y se está utilizando en estos últimos días. Ahora, hermanos, fíjense la pregunta interesante que dice el presidente Oaks. ¿No es interesante que el milagroso acontecimiento del nacimiento de Cristo y algo de la importancia de ese acontecimiento se diera a conocer solamente a los muy humildes, a los muy santos y a los muy sabios? ¿No es interesante?, dice él. El presidente Oaks menciona una frase que me llama mucho la atención. Estos acontecimientos, dice, se diera a conocer solamente. Estos acontecimientos se dieron a conocer solamente. Cuando incluye esa palabra solamente, hermanos, podemos decir que es algo que se refiere específicamente a estos tres grupos de personas. Estos tres grupos de personas
fueron los que vieron las señales del nacimiento del niño Jesús. Y esto, hermanos, es interesante porque estos grupos, al igual que ocurrió en la primera venida, creo que está ocurriendo con la segunda venida. Solamente el Espíritu Santo le está confirmando las señales y la majestuosidad de este momento a estos tres grupos de personas. Sin embargo, la segunda venida, a diferencia, como lo mencioné, de la primera, va a ser un evento que toda alma sobre la tierra presenciará. Hermanos, quiero comentarles o invitarles más bien, que el día de hoy, en preparación para el devocional de la primera presidencia, puedan ver nuevamente la película del nacimiento del Salvador Jesucristo. Hay una imagen cuando llegan al mesón, cuando llegan a este lugar, en donde María mira a su alrededor, llega al lugar, mira a su alrededor y ve personas comunes y corrientes saludándose, compartiendo en familia, niños corriendo, de hecho. Esas escaleras que ven ahí detrás, José las sube para verificar si había espacio arriba, y cuando él mira, se da cuenta que estaba lleno y las personas igualmente estaban en una eh, condición de estar conversando, comiendo, disfrutando, riéndose, igualmente niños corriendo. Hermanos, ¿cómo es posible que las personas que estaban ahí no se dieron cuenta de lo que estaba aconteciendo, del momento trascendental que iba a ocurrir en breves momentos? ¿Cómo es posible que solamente los humildes pastores, cómo es posible que personas que vinieron de un país lejano fueron los que llegaron al lugar y vieron con sus propios ojos al niño? Posteriormente lo hicieron Simeón y Ana en el templo. Pero hermanos, los que estaban ahí cerca no se dieron cuenta de las señales y de lo que iba a ocurrir. Hermanos, mi reflexión hoy es que a pesar de que estamos dentro de la iglesia, muchos no se están dando cuenta de lo que está ocurriendo. Es por eso que el presidente Nelson nos dijo: vemos la majestuosidad de este momento. Hermanos, somos del grupo que está viendo la majestuosidad de este momento. Yo espero que sí. Hermanos, les testifico de que el Salvador vive, que a diferencia de su primera venida, en su segunda venida, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Cristo. Testifico de que Él es mi Salvador, mi Redentor, el Hijo de Dios. Él vive y vendrá por segunda vez. Y este es mi testimonio y lo comparto contigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis amigos, gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a que puedan compartir este mensaje con todas las personas, reaccionar con un me gusta para que la plataforma siga recomendando el contenido y dejarme saber sus impresiones adicionales en la cajita de comentarios. Gracias y nos estaríamos viendo el día de mañana para analizar lo que ocurrirá el día de hoy durante el devocional de Navidad. Gracias y nos estaríamos viendo en una próxima ocasión. Hasta luego. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor.